Les agradezco profundamente que estén participando, que muestren interés por esta temática. A mí me complace profundamente formar parte de este programa de capacitación Mujeres en Ruta por la importancia que merece, ¿verdad? Fomentar, generar espacios que fomenten la participación política de la mujer. También quiero aprovechar para agradecer al IFET la oportunidad de presentar este tema que incluye básicamente un repaso como de los principales elementos de la normativa sobre financiamiento político electoral que toda persona y especialmente toda mujer debe conocer de cara al proceso electoral presidencial que se aproxima. Entonces, les aclaro, eso sí, ¿verdad? Que los contenidos, quizás veo ahí algunas personas que ya tienen mucha experiencia, pero tal vez hay otras que están empezando en esta temática, entonces los contenidos están abarcados de manera muy general, pero de toda suerte la exposición es bastante rápida, entonces vamos a dejar un espacio importante para que ustedes por favor realicen las consultas y yo se las puedo atender, ojalá que sea así, que todas las pueda dilucidar, y si no, pues tomo nota y hago las averiguaciones que corresponden en caso de que sea algo que se encuentre fuera de mi esfera de conocimiento. Voy a compartirles la pantalla. Entonces les decía que vamos a ver básicamente los elementos que forman parte del eje 2 que se ha denominado formación electoral, que lo que abarca es un breve repaso, digamos, del modelo de financiamiento político electoral costarricense, cuál es la normativa que lo regula. Vamos a hacer una breve reseña sobre el monto que se ha establecido para la contribución estatal para el financiamiento de cara a las elecciones del 2022, una explicación relativa a los mecanismos de financiamiento que son permitidos durante los procesos electorales presidenciales, cuáles son las reglas para acceder al financiamiento público, que es uno de los dos componentes del modelo de financiamiento costarricense, y una exposición de datos sobre monitoreo de propaganda político-electoral con perspectiva de género. Como les decía Jenny, nosotros nos preocupamos por profundizar en elementos que sirvan de apoyo a los procesos de formación política de las mujeres y en este caso pues tratamos de visibilizar en nuestros mecanismos de fiscalización esa parte que para nosotros es fundamental, que es la perspectiva de género. El modelo de financiamiento político electoral, como muchas de ustedes saben, es un modelo que está definido como de naturaleza mixta. Eso quiere decir que hay un componente público y hay un componente privado. Este modelo se encuentra definido en el artículo 96 de la Constitución, el que establece, entre otros aspectos importantes, que la contribución que realice el Estado va a ser realizada por el Estado, la contribución para los partidos políticos, de conformidad con un conjunto de reglas y parámetros que están desarrollados en la legislación vigente que pronto vamos a repasar en detalle. Ese es el componente de la parte pública. Vamos a ver ahora más adelante cómo es la distribución y cuáles son las reglas para acceder a él. El otro componente que está referido es el de la parte privada. Toda la lógica del diseño normativo electoral está favorable a la publicidad y transparencia del financiamiento privado de los partidos políticos. Ello es así porque se encamina lo que dice la norma o lo que dice la jurisprudencia, y ha habido múltiples sentencias en ese orden, es que se pueda dotar a la ciudadanía de información acerca del origen y la trazabilidad de los recursos que se sirven para el financiamiento político electoral. Entonces, en este sentido, los partidos políticos tienen que cumplir con una serie de obligaciones para informar periódicamente al tribunal, específicamente son los reportes que recibimos en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en el área de análisis financiero que me corresponde coordinar, para informar periódicamente sobre las contribuciones privadas, ya sea en dinero o en especie que reciban, y esa información debe encontrarse apoyada no solo el reporte, sino con información contable idónea, que es de naturaleza intermedia y anual, y ya vamos a ver esos periodos de reporte, y que cumple con la normativa tanto electoral como técnica. Quiere decir esto
que lo deseable es que las personas que trabajan en la emisión de esos reportes sean personas que tengan formación en materia contable, en administración al menos, para que estén encaminados no solo a la observancia de las reglas electorales, sino que también no se pasen por alto las normas técnicas contables, porque de toda suerte el mismo código electoral y el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos rescatan y establecen como vinculante que la información que elaboren los partidos para reportar sus finanzas debe de realizarse en apego a las normas internacionales de información financiera, en lo que resulte aplicable. También es importante indicarles que para la plena realización de la aspiración esta de transparencia de las finanzas partidarias que les comentaba, esa obligación de reporte incluye un periodo anual. Ya les decía que hay un periodo intermedio. Ese periodo intermedio puede ser de manera trimestral durante el periodo no electoral, que es en el que nos encontramos ahorita, y de manera mensual durante los periodos electorales que inician ahora, para el caso de las elecciones presidenciales del 2022, inicia en octubre próximo, es decir, nos encontramos a las puertas de ese periodo. En el caso del periodo anual, el reporte anual, junto con los estados financieros anuales auditados que se deben de presentar y se presentan ante el tribunal para dotarlos de publicidad ante la ciudadanía a través de la publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, todo debe contener no solo los estados financieros, sino los datos de todas las contribuciones en dinero y en especie que durante el periodo anual ha recibido el partido político. Este periodo anual para el caso de los partidos políticos es diferente que los periodos anuales contables comerciales. Los periodos anuales de los partidos políticos van del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. En relación con el financiamiento público también, se me olvidaba mencionarles que es algo muy importante porque es algo que no todo el mundo conoce cómo funciona. Y esta es la particularidad que de alguna forma nos decía Jenny, que el tribunal ha prohijado realizar cambios para que funcione de manera diferente, pero es el que tenemos ahorita. Es un modelo de reembolso postelectoral. Eso significa que durante el periodo electoral, los partidos políticos deben de procurar la obtención de recursos por su propia cuenta, ¿verdad? Durante la contienda. Ya vamos a ver cuáles son esas fuentes. Debe ejecutar los gastos y posterior a la elección y de cumplir con unos parámetros de acceso en mérito a su fuerza electoral, por la vía del reintegro de gastos, el Estado le devuelve al partido político esos recursos. Entonces, vean que lo interesante de este modelo es que en realidad el recurso existe, ¿verdad? Está reservado para esos efectos, pero los partidos políticos, salvo lo que corresponde al financiamiento anticipado, no tienen acceso a esos recursos, sino hasta posterior a la elección y únicamente si superan el umbral electoral del 4% que ya vamos a repasar. Para que les quede ahí en la diapositiva y para consultas posteriores y también para que sepan que todos estos datos están disponibles en el sitio web del tribunal de manera actualizada. La norma que aplica, como les dije al inicio, es la Constitución Política, el artículo 96, ese es el que establece todo lo relativo al financiamiento público. El Código Electoral, especialmente el capítulo 4 del régimen económico de los partidos políticos, ahí les queda el enlace al código actual. El reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, que también está colgado en el sitio web, ese es el que da como el detalle pormenorizado, digamos, la aplicación práctica de lo que el código dice que debe ser. Entonces, el reglamento, que además de toda suerte es un reglamento pequeñito, es muy amigable, muy fácil de leer y entender, es como la primera lectura que yo les recomiendo que hagan las personas que no conocen nada del modelo de financiamiento, ni del proceso de liquidación de gastos, ni de los mecanismos de fiscalización del tribunal. Esa es la primera lectura que yo les recomiendo hacer. También aquí en la diapositiva está el enlace a la jurisprudencia que ha emitido el tribunal. Este
esta parte del sitio web es muy importante. Ahí está, de una forma muy accesible, muy fácil de utilizar, porque lo único que tienen que hacer es acceder a ese enlace, poner entrecomillado el tema que requieren buscar. Por ejemplo, si están buscando, si quieren jurisprudencia sobre certificados de sesión, entonces escriben en la cajita que les aparece ahí, entre comillas, certificados de sesión, y el sistema les va a permitir, les arroja todas las resoluciones donde se haya hecho alusión a los certificados de sesión, donde el tribunal haya abarcado ese tema, y así para todos los temas. También está aquí en la diapositiva lo que tiene que ver con las circulares relevantes. Esto es porque, digamos, en un afán de colaboración en este proceso de asesoría que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos realiza constantemente, emite directrices o aspectos orientadores a través de circulares. Esas circulares también están todas accesibles en tiempo real y actualizado en el enlace que les queda en esta diapositiva. Toda persona que desee conocer más a profundidad respecto del modelo de financiamiento político y los mecanismos de fiscalización que ejerce el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que repasar, ¿verdad? Estas normas que están aquí citadas. Ya en materia de lo que nos interesa en relación con el monto de la contribución. Tal como se indicó, ¿verdad? El numeral 96 constitucional es el que estipula que el Estado va a contribuir a sufragar los gastos de los partidos políticos, siendo el límite máximo para distribuir entre ellos el equivalente al 0,19 del PIB, del Producto Interno Bruto, del año tras anterior a la celebración de la elección correspondiente, límite sobre el cual puede fijarse por vía de ley una reducción de ese porcentaje, tal y como ocurrió en esta oportunidad. El artículo 90 del Código Electoral es el que desarrolla, para que lo puedan repasar, el artículo 90 desarrolla paso por paso cómo es que se calcula el monto de la contribución estatal. La Asamblea Legislativa, en ejercicio de esa atribución que les decía de posibilidad de reducir el monto, promulgó mediante la ley 9934, que para esta oportunidad se denominó Ley de Ahorro para la Campaña Política de 2022. En otras oportunidades ha tenido nombres diferentes. De hecho, desde la última reforma electoral que operó en el año 2009, la práctica ha sido de que la Asamblea Legislativa acuerda la disminución de ese porcentaje. Ha estado para los procesos electorales anteriores por el orden del 0,11%, y en esta oportunidad, de acuerdo con lo que indica esa ley que les cité, dado toda la problemática fiscal y bueno, todos los elementos que ahí están en la exposición de motivos de esa ley, se optó por reducirla al 0,085% del PIB. Eso implica que un 0,055% del monto total sería destinado para la elección presidencial del 2022, lo que nos da un poco más de 19.700 millones de colones que van a ser distribuidos entre todos los partidos políticos que participen, que inscriban candidaturas en la elección presidencial del 2022. Y de una vez la norma establece que se debe calcular lo que corresponderá a las elecciones municipales del 2024, que es por diferencia el 0,03% de ese monto que fue reducido por esta ley, que ronda por el orden de los 10.795 millones de colones. Entonces, la cifra global sobre la que se hicieron estas estimaciones es de 30.585 millones, de acuerdo con esa estimación del PIB que nos dio el Banco Central a inicios de este año. Retomando sobre los mecanismos de financiamiento, es importante, hay variaciones importantes para aquellas que tienen experiencia en la elección municipal en relación con la presidencial. Para el caso de las elecciones presidenciales, existe la posibilidad del financiamiento anticipado. Esta diapositiva, como les digo, enumera todos esos mecanismos. El artículo 96 de la Constitución también dice que los partidos tienen derecho a recibir, a que se les adelante parcialmente este monto de la contribución estatal. Esas reglas para el cálculo y la distribución de ese anticipo están determinadas en los artículos 96 a 98 del Código Electoral.
que lo que dicen básicamente esos artículos es que del monto total de la contribución para el proceso electoral presidencial se destinará un 15% para ese anticipo. Y este es el monto resultante de ese 15% se distribuye un 80% entre los partidos políticos inscritos a escala nacional y el restante 20% entre aquellos que están inscritos a escala provincial. Se distribuye en sumas iguales según su escala de inscripción y para efectos de recibir ese anticipo se deben de rendir garantías líquidas a favor del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa es una de las mayores limitaciones que los partidos políticos siempre nos hacen ver en relación con el anticipo, que no obstante la norma lo prevé, igual el partido político tiene que acudir a fuentes de financiamiento externas para emitir esas garantías líquidas. En todo caso, bueno, esas son las reglas que establece el código para el financiamiento anticipado. La segunda vía que está habilitada y que resulta, digamos, en una diferencia significativa en relación con las fuentes de financiamiento de procesos municipales son los certificados de cesión de la contribución estatal. Los certificados de cesión es un mecanismo por medio del cual el partido político cede de manera anticipada el monto eventual que podría tener de acuerdo con la fuerza electoral que tenga, cede de manera anticipada a un tercero el monto que le podría corresponder. Según lo que prevé el artículo 115 del Código Electoral vigente, esta sesión puede tener lugar de manera total o parcial. Estas emisiones, ¿verdad? La forma, cantidad, la cuantía, el tipo de series, el valor nominal y todos los elementos relacionados con la emisión de certificados de cesión forma parte del principio de autodeterminación partidaria. Les hago esta aclaración porque casi que todos los días atendemos consultas en relación con que, bueno, ¿cuánto es lo que puede emitir el partido político? O la serie A tiene que tener, hay un límite del monto de la emisión, hay un límite en la cantidad de emisiones que pueden tener, hay un límite en la cantidad de títulos que puede contener cada emisión. Eso no hay límites, no hay restricciones ni en la emisión ni en la colocación. Lo que la norma establece, y hay una circular aclaratoria, por cierto, de las últimas que se han emitido, en relación con los requisitos que se deben de cumplir para efectos de emisión de certificados de cesión. Dentro de las más importantes está que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos le otorga un aval al arte del certificado para determinar que éste contenga todos los datos que la norma establece y que la jurisprudencia ha dicho que debe contener, que van orientados a transparentar básicamente que ese título no le confiere que el tenedor no tiene un derecho como tal, sino que es un derecho futuro e incierto porque depende del resultado electoral. ¿Por qué depende del resultado electoral? Porque al momento en que el partido está colocando los certificados de cesión, no sabe cuál va a ser el resultado de la elección y por ende no sabe si el recurso que el Estado le va a reintegrar va a alcanzar para cubrir el todo o una parte porcentual del valor nominal de los certificados que haya emitido. Este mecanismo tiene sus bemoles. Nosotros tenemos una herramienta que está identificada en el sitio web del tribunal que se llama Simulador de la Contribución Estatal, que sirve para que los partidos hagan sus proyecciones respecto de, con base en registros históricos de votación, las posibilidades, digamos, a manera de proyección que podría tener para que una cantidad determinada de series de certificados y de diferentes denominaciones y series puedan eventualmente tener contenido con recursos de la contribución estatal. Con mucho gusto también podemos habilitar sesiones aparte, se pueden solicitar en el departamento para ayudarles a direccionar la utilización de esta herramienta. El otro mecanismo son las donaciones.
vamos a hacer un análisis tal vez un poco reposado. Yo sé que muchas de ustedes ya conocen cuáles son las reglas de juego, pero para las que no, nunca está de más decir, solo se encuentran permitidas las contribuciones de personas físicas nacionales. Estas no tienen límite de suma, pero deben ser efectuadas en el territorio nacional y depositadas en la cuenta única de donaciones que con ese fin específico debe abrir la agrupación política. Aquí un paréntesis importante: si usted forma parte de una agrupación política que todavía no ha hecho la apertura de su cuenta bancaria y tiene interés en inscribir candidaturas en el proceso electoral que se aproxima, por favor acuda lo más pronto posible a la entidad bancaria a aperturar esa cuenta, porque eso es el paso primero que debe hacer un partido político para poder acudir a las contribuciones voluntarias de las personas que se encuentran identificadas con esa propuesta política. Como les digo, no hay límite de suma. Las personas físicas nacionales pueden hacer las aportaciones que vayan acorde con su capacidad patrimonial, pero tienen que depositarse en la cuenta única. De ahí la importancia de la apertura de esa cuenta. Las donaciones o contribuciones también deben de individualizarse y deben de registrarse mediante comprobante bancario, o si se entregan directamente a la tesorería del partido, mediante el recibo oficial que debe ser expedido por el partido político. También en aras de transparentar o de garantizar el principio de transparencia y publicidad, todas las actividades de recaudación de dinero para el partido político o para alguna de las tendencias que han sido oficialmente acreditadas debe reglamentarse, y todo registro al respecto, es decir, todo registro de actividades de recaudación, ¿verdad?, debe ser llevado por la tesorería del partido político, porque en esto tenemos estructuras. A mí no me cabe duda que es la única forma de llevar adelante un proceso a nivel nacional, ¿verdad? Deben haber delegaciones que se hacen en las diferentes circunscripciones territoriales. Sin embargo, la norma no nos da chance, ¿verdad? Sino que todo debe centralizarse, todo debe pasar por la cuenta única del partido político. Sí se pueden aperturar cuentas, digamos, subcuentas para las diferentes tendencias, digamos, pero todo centralizado en la cuenta única de donaciones. Están completamente prohibidas las contribuciones de extranjeros y las de personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas hay una excepción para las que provienen de organizaciones internacionales que están debidamente acreditadas ante el tribunal y que se dedican a desarrollar la cultura o la participación política y la defensa de los valores democráticos a través de actividades de capacitación. Esta es la única excepción para la recepción de contribuciones de personas jurídicas. Por lo demás, cualquiera otra persona jurídica tiene impedimento de acreditar recursos a favor de un partido político, al igual que los extranjeros, como les decía. También está prohibido depositar o recibir contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte por medio de entidades financieras ubicadas fuera del territorio nacional, ¿verdad? Aunque estas provengan de personas físicas que se encuentran en el país, personas físicas nacionales, los recursos no pueden provenir de entidades que se encuentren en el extranjero. También está, bueno, por supuesto que en aras también de la transparencia, que se me olvidaba mencionar que las contribuciones no pueden ser anónimas, tampoco pueden ser por interpósita mano, es decir, que a un tercero le entregue a alguien más para que a nombre de ese alguien más se haga la contribución, es decir, invisibilizar el nombre real del donante, eso está prohibido. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos hace múltiples acciones de fiscalización para establecer en los casos en que, atendiendo a criterios de importancia relativa o de materialidad de la contribución, se indaga la capacidad patrimonial de las personas donantes. Esto también es extensivo a quienes presten dinero o le den bienes o servicios a crédito a los partidos políticos. El otro mecanismo, como fuente lícita de financiamiento, son los préstamos. Los préstamos, digamos, el financiamiento mediante la figura de crédito es una fuente válida, sea que provengan de entidades bancarias públicas o privadas, o de personas físicas o de personas jurídicas.
Toda la documentación, eso sí, relativa a ese financiamiento partidario tiene que encontrarse a disposición del tribunal para su análisis en el momento en que así sea requerido. Solamente que hay una observación importante. Los intereses que se generen producto de los créditos que el partido adquiera también son sujetos de reembolso con recursos de la contribución estatal cuando estos son adquiridos en entidades que son supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, para que lo tengan en cuenta, porque cuando se accede a otro tipo de, a otras fuentes de recursos crediticios de personas o entes no supervisados por la SUGEF, no resulta posible el reconocimiento de los intereses que se generen. También hay otra fuente lícita que no está aquí citada porque es la que es menos cuantiosa, pero también cualquier otro tipo de ingreso que pueda producir el partido, como el cobro de la inscripción de candidaturas, el cobro de membresías o la venta de servicios de capacitación, por ejemplo, esas también son fuentes lícitas que sirven al financiamiento político durante las campañas. Ahora sí, dentro de las cosas más importantes, uno de los temas que más son objeto de consulta en el departamento tiene que ver con las reglas para acceder al financiamiento público. El financiamiento público es el que a los efectos de los principios de publicidad y transparencia es el más sano con el que un partido político puede financiarse. ¿Por qué? Porque proviene del Estado, porque el partido tiene que seguir una serie de requisitos rigurosos, ¿verdad? En observancia a requisitos formales para la comprobación de sus gastos y porque es un recurso del que se conoce perfectamente el origen y respecto del cual se puede conocer el trazado, lo que no siempre ocurre con los recursos de origen privado. Por eso es que es importantísimo que los ejercicios de acopio de documentación que se hagan durante todo este periodo electoral observen al punto las reglas para que una vez finalizado el proceso electoral, el partido político pueda acceder a estos recursos que de toda suerte están dispuestos para eso. Lamentablemente en la práctica muchas veces hemos tenido casos de partidos políticos que presentan liquidaciones con una serie de falencias que no les permiten acceder efectivamente a esos recursos, o en algunos casos hemos tenido también lamentablemente casos de partidos políticos que no obstante haber obtenido, superado el umbral electoral, no presentan su liquidación de gastos y entonces no pueden acceder a esos recursos. Para ello, el llamado respetuosísimo de que observen desde ya las reglas y si no las tienen claras, a través del IFED con los talleres de capacitación que Jenny organiza de manera muy eficiente y muy efectiva, se acerquen para que lo soliciten, para que accedan a los diferentes servicios, porque esto sí es importante para que los partidos puedan utilizar esos recursos. ¿Cuáles son los parámetros de acceso? Bueno, lo que llamamos el umbral electoral, que es el 4% o más de los votos válidamente emitidos. Esto siempre sobre la base de lo establecido en el artículo 96 de la Constitución. Dice que los partidos que participen en la elección y alcanzaren al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos podrán tener derecho. ¿Cuál es el otro parámetro? El otro es elegir al menos un diputado o diputada. Los parámetros son excluyentes entre sí, es uno u otro o ambos, ¿verdad? Esto para que les quede claro. Eh, este, adicionalmente, una vez que han superado ese umbral electoral del 4% de la elección de un diputado, se tiene que presentar sí o sí la liquidación de gastos. Esta comprobación se hace en unas fechas y plazos que están establecidos. Normalmente los plazos están asociados, normalmente no, por norma los plazos están asociados a la emisión de la resolución mediante la cual se defina, ¿verdad?, el resultado electoral. Entonces, no tenemos desde ya un plazo cierto, pero cuando se emite esa resolución, de manera inmediata, el departamento hace un comunicado a los partidos políticos que obtuvieron el derecho al reintegro para informarles acerca de cuál es ese plazo límite, que es un plazo fatal, que se tiene que cumplir para efectos de que
una vez que se ha, digamos, obtenido o superado todos estos requisitos formales normativos, puedan acceder al reintegro de gastos. Con recursos de la contribución estatal, que son los que preferimos por la transparencia, digamos, de su origen. También como parte de esta presentación, nos pareció importante indicar que uno de los elementos que la norma electoral prevé en materia de visibilizar o de colaborar para la participación política de la mujer, digamos, esta temática es relevante. Está detallada en los artículos 52 y 103 y se trata de la obligación de capacitar con igualdad a la formación y promoción de los derechos humanos, la ideología y la participación política en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Esta temática es muy relevante para la búsqueda de la efectiva inclusión de la mujer en la vida política, ¿verdad? Esto es un deber que se impone a los partidos para que todas reciban capacitación de forma paritaria. Este deber se garantiza a través de las liquidaciones de gastos. Lo que quiere decir es que el partido político debe adjuntar a su liquidación cuando han tenido lugar gastos de naturaleza de capacitación, tiene que adjuntar una certificación emitida por un contador público autorizado en la que se garantice que esa capacitación se dio en términos igualitarios, ¿verdad? El incumplimiento de este deber eventualmente trae consigo la objeción de gastos, es decir, el partido político recibe una sanción pecuniaria de alguna forma, puesto que ante la falta de presentación de esta certificación no se le reconocerían gastos asociados a capacitación política. Entonces, desde allí pues es muy importante, digamos, esta norma y todo el ejercicio jurisprudencial que el tribunal ha desarrollado para que, digamos, la aplicación sea efectiva. El tribunal también está trabajando arduamente en definir algunos elementos que a través de la normativa permitan que los partidos políticos finalmente destinen efectivamente los recursos que han establecido para que los destinen efectivamente a capacitación, porque digamos, dentro de los elementos que hay que decirlo, de los análisis que desarrollamos, es que las reservas de capacitación no se ejecutan como quisiéramos, se mantienen en muchos casos, no para todos los partidos políticos, pero en muchos casos se mantienen invariables en el tiempo, es decir, no se gastan esos recursos, no se invierten. Por supuesto que entendemos la problemática que implica que el partido político primero tiene que ir, conseguir los recursos de una fuente externa, ejecutar el gasto y luego someter a reintegro. Pero sí el tribunal está trabajando, ¿verdad?, en desarrollar mecanismos que les permitan a los partidos políticos hacer un uso efectivo de esta reserva de capacitación. Otro de los procesos que me pareció importante que conociéramos en este taller de Mujeres en Ruta es el monitoreo de propaganda político-electoral. Nosotros como departamento, dentro de los ejercicios de fiscalización que desarrollamos vez a vez durante los periodos electorales y cada vez con herramientas que nos permitan innovar, está el proceso de monitoreo de la propaganda. Esto quiere decir que nosotros realizamos, ¿verdad?, seguimiento de toda la publicidad que se pauta en los diferentes medios, en radio, televisión, prensa, cines, MUPIs, vallas, lonas, todos los mecanismos que existen para la publicidad político, para la emisión de propaganda político-electoral. Tenemos una empresa con la cual hemos realizado contrataciones para periodos anteriores y está, digamos, en curso también lo relativo a este periodo, que nos hace el monitoreo automatizado de radio y de televisión, y que para esta vez también vamos a incluir ese monitoreo automatizado de redes sociales. Eso es una innovación muy importante a la que le estamos poniendo mucho esfuerzo durante este proceso, porque eso nos va a permitir seguirle el pulso a los gastos que entendemos vienen migrando de fuentes
que otrora eran por excelencia las que más se utilizaban, vallas, lonas, radio y televisión, que estaban dispuestos casi que solo para algunos partidos políticos, y ahora hemos migrado hacia la visibilización de la oferta política en redes sociales. Bueno, esta es una primera experiencia que vamos a desarrollar. Para eso, la empresa que hemos contratado va a desarrollar unos insumos. Nosotros, por nuestra parte, también estamos estrechando acciones de colaboración, de coordinación con empresas, con algunas empresas que administran alguna de esta red social, y eso nos parece un trabajo interesantísimo que vamos a manera de plan piloto ampliado para esta elección. Ya habíamos hecho un primer ejercicio en la municipal y ahora de manera ampliada para esta elección. Es un proyecto, como les digo, al que le tenemos mucho cariño. ¿Por qué? Porque hemos, a través de los análisis de la inversión de los partidos políticos en las diferentes cuentas de gastos, hemos establecido que un 40% más de los gastos que los partidos políticos invierten durante las campañas están centralizados en propaganda. Entonces, por eso es que en aras de prohijar la publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas, se desarrollan estos procesos de monitoreo. Y aquí, amarrado a este tema y ya como último tema de exposición para dar paso a sus consultas, dentro de este plan de monitoreo nosotros decidimos innovar y hacer un análisis de monitoreo con perspectiva de género. Esto quiere decir que dentro de todo el seguimiento que hicimos a las vallas y a las lonas en recorridos de monitoreo, esto sí lo hicimos nosotros, digamos, con personal del tribunal, con personal del departamento, porque esto no podía ser otorgado, digamos, a un proveedor de forma automatizada. Hicimos recorridos de monitoreo, le llamamos así porque lo que hacemos es por las principales rutas, de acuerdo con algunos criterios, ¿verdad? De importancia material, de riesgo además, hicimos recorridos y tratamos entonces de identificar, o más bien, dentro de todos los tipos de signo externo que identificamos, tratamos de analizar cuáles de ellos contenían, digamos, en su propuesta mujeres, cuántos tenían mujeres en primer plano, cuántos no, cuáles son los totales, y esos datos están tabulados y presentados, digamos, en esta tablita. En este enlace también les queda el acceso a un mapa. En ese mapa es una herramienta muy bonita que pudimos llevar a cabo con la colaboración de la Dirección General del Registro Electoral, para efectos de posicionar geográficamente dónde era que estaban ubicados esos signos externos. Y bueno, estos son los resultados, digamos, en términos generales, al menos para esta elección presidencial de 2000, perdón, para el periodo de campaña 2017-2018, se estipuló para estos que fueron monitoreados, para todos estos signos, que había una participación de un 46%, en un 46% de los signos había participación de mujeres. Este mismo ejercicio lo replicamos para la campaña electoral anterior, entonces, donde pudimos establecer igual, ¿verdad? Una serie de elementos que nos daban cuenta de que la participación de figuras femeninas venía cobrando relevancia, ¿verdad? En esos signos visualizados en esos recorridos de monitoreo. Esa información sobre la distribución por partido político también está en tablas, también está disponible, y también aquí les queda el enlace al mapa que con la colaboración, digamos, de esa herramienta de posicionamiento geográfico pudimos desarrollar. Yo quiero dejar hasta acá la presentación, como les decía, para que el espacio de consulta sea amplio. Ahí les queda el dato de mi correo electrónico y también a través del IFED. Jenny siempre está pendiente de todos los requerimientos que ustedes hacen. Entonces, a través del IFED pueden plantear sus consultas. Yo pues quedo a la orden para tratar de atender todas las inquietudes que se hayan generado a partir de esta exposición.